El año de 1877 marcaba un nuevo capítulo en la historia de México, con Porfirio Díaz consolidando su poder, prometiendo un porvenir de orden y progreso que en las lejanas tierras de Michoacán, a orillas del lago Pátzcuaro, se sentía como un eco distante, casi irreal. La vida en el pueblo, con sus tejados de teja roja y calles empedradas, transcurría bajo el ritmo ancestral de las aguas. El sol, implacable durante el día, se rendía cada amanecer ante una neblina mística que se alzaba del lago, envolviendo las islas de Janitzio y Yunuen como si fueran guardianes de secretos inmemoriales. Los purépechas, con su sabiduría forjada en siglos, continuaban su existencia ligada a la tierra y al agua, tejiendo, pescando con sus redes de mariposa y manteniendo vivas las tradiciones que el tiempo no lograba borrar. Entre los humildes habitantes de Pátzcuaro vivía Octavio Morales, un hombre de 30 años, cuya piel tostada por el sol y las manos callosas contaban la historia de una vida dedicada a la pesca. Su existencia hasta ese fatídico año había sido un lienzo de sencillez y contentamiento, tejido con los hilos de un amor profundo y el trabajo honesto. Su hogar, un modesto jacal de adobe y madera a la orilla del lago, era un refugio de calidez y aromas familiares. A tortillas de maíz recién cocidas en el comal a la leña quemándose en el fogón y al penetrante pero dulce olor del pescado fresco traído directamente de las aguas. Allí Octavio compartía sus días con Elvira, su esposa, una mujer de ojos profundos como el lago al atardecer y manos prodigiosas para el tejido de rebozos y zarapes, cuyo arte era reconocido en el mercado local. Pero la verdadera luz de su mundo era Esperanza, su hija, una niña de 7 años cuya alegría era tan contagiosa como el trino de un cenzontle. Esperanza tenía el cabello tan negro como el ébano pulido y unos ojos que reflejaban la calma del lago en un día sin viento. Le encantaba corretear descalza por la orilla, sus pequeños pies levantando polvo y salitre, mientras recogía conchas y piedras de colores, o sentarse junto a su padre mientras él reparaba sus atarrayas, escuchando con asombro las viejas leyendas purépechas de dioses y espíritus lacustres. La familia subsistía de la pesca de charales y pescado blanco, que Octavio vendía diariamente en el bullicioso mercado de Pátzcuaro, y de un pequeño maizal que cultivaban con esmero. La pobreza era una compañera constante en esos tiempos de incipiente modernidad para algunos y estancamiento para otros, pero el amor y la unión en su hogar hacían que cada jornada, por difícil que fuera, valiera la pena. La comunidad, aunque marcada por las jerarquías sociales de la época, donde los hacendados y el jefe político don Romualdo ostentaban un poder casi feudal sobre los campesinos y pescadores, mantenía un tejido de solidaridad y vecindad, al menos en la superficie. En el corazón de Pátzcuaro, cerca de la emblemática Plaza Vasco de Quiroga, con sus arcos de cantera y sus portales coloniales que cobijaban a los artesanos de cobre y madera, se erguía la fonda de Doña Gregoria. Todos la conocían simplemente como la Gordita Gregoria. Su establecimiento era un torbellino de actividad, un templo de olores a mole poblano, carnitas doradas, pozole humeante y una variedad de guisados que atraían por igual a los lugareños y a los forasteros. Gregoria, una mujer de constitución robusta, con un rostro ancho y una mirada que a veces destilaba una frialdad inescrutable, era una figura indispensable en la vida del pueblo. Sus manos, a pesar de su apariencia regordeta, poseían una destreza culinaria casi mágica, y su fama se extendía más allá de las riberas del lago, llegando a los paladares de los hacendados de Tiripetío e incluso a los comerciantes y viajantes de Morelia. Se decía, en los corrillos del mercado que sus caldos eran capaces de devolverle la vida a un moribundo y que sus enchiladas placeras podían hacer que cualquiera olvidara sus penas más profundas. Octavio y Elvira solían llevar a Esperanza a la fonda de Gregoria en las ocasiones más especiales, para celebrar una buena jornada de pesca o el cumpleaños de la niña. La Gordita Gregoria siempre les recibía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, ofreciéndoles un plato extra para la pequeña, aunque su amabilidad parecía más una formalidad que un sentimiento genuino. La dicha de los Morales se desmoronó una tarde de septiembre, bajo un cielo que prometía lluvia.
Elvira había enviado a Esperanza a casa de su tía abuela, que vivía apenas a un par de cuadras, para llevarle unas hierbas medicinales que había preparado con esmero. La niña, con su pequeño rebozo de lana cubriendo su espalda, se despidió con un sonoro beso en la mejilla de su madre y un vuelvo enseguida, papacito, a Octavio, quien en ese momento reparaba su red de mariposa. Pero Esperanza nunca regresó. Las horas se estiraron con una lentitud infernal, el crepúsculo pintó el cielo con tonos rojizos que se tornaron negros como la boca del lobo, y el antes apacible silencio del lago se transformó en una sinfonía ominosa de grillos y el graznido de aves nocturnas. Elvira, presa de un pánico gélido, salió corriendo a buscarla, seguida de cerca por Octavio, quien sentía un hielo ancestral en el estómago, un presagio de fatalidad que no podía nombrar. La tía abuela juró y perjuró que la niña nunca había llegado. El pueblo entero se movilizó, al principio, con la solidaridad que caracterizaba a esas comunidades rurales. Pescadores con sus linternas de petróleo escudriñaron la orilla del lago, vecinos llamaron a cada puerta, desde las más humildes hasta las de los comerciantes. Pero el jefe político de Pátzcuaro, don Romualdo, un hombre de pocas palabras y mucha soberbia, organizó una búsqueda superficial que apenas duró un par de días. Sus guardias rurales más interesados en sus partidas de dominó que en el destino de una niña humilde, se limitaron a hacer preguntas vagas. Seguro se cayó al lago, compadre, dijo uno encogiéndose de hombros. O se fugó con algún cirquero gitano, murmuró otro, con un tono despectivo. Las autoridades, con su indolencia habitual hacia los desfavorecidos, cerraron el caso con una rapidez desalentadora. Un niño más, un niño menos, parecía ser la ley tácita de esos tiempos, un reflejo de la cruda realidad social. Lo que las autoridades ocultaron fue, más que nada, su propia negligencia, su desdén por la vida de los humildes, y quizás su miedo a indagar demasiado en los rincones oscuros del pueblo, pensó Octavio con una amargura que le corroía el alma. El impacto de la desaparición fue devastador. La risa melodiosa de Esperanza, el murmullo de sus cuentos, la vitalidad que había llenado el jacal de los Morales, se esfumaron como el vapor en el aire frío, dejando un vacío inmenso. Elvira, inconsolable, perdió la voluntad de vivir. Su espíritu, antes tan resiliente como la madera de un remo, se quebró irremediablemente. Se consumió lentamente como una vela al viento hasta que un frío amanecer, apenas 2 meses después de la desaparición de Esperanza, su corazón, cansado de tanto sufrir, dejó de latir. Octavio se encontró solo, con el peso de un dolor indescriptible y una sospecha que, lejos de desvanecerse, crecía en su pecho como una maleza venenosa, ahogando cualquier atisbo de paz. La imagen de Esperanza corriendo por la orilla, su último adiós, se repetía en un bucle infernal en su mente. Cada día era una tortura, cada noche un tormento sin fin. El lago, antes su sustento y su calma, ahora parecía un ojo vigilante, un espejo oscuro que guardaba un secreto macabro. Sus aguas, antes vivas, ahora se sentían heladas y amenazadoras. La desesperación de Octavio, lejos de aniquilarlo, se transmutó en una obsesión fría y calculada, una determinación pétrea que lo mantuvo anclado a la existencia. Rechazó el consuelo de los vecinos, las palabras vacías de los sacerdotes, y se negó rotundamente a aceptar las explicaciones fáciles de accidente o huida. Él sentía, con una certeza visceral que le quemaba las entrañas, que Esperanza no había muerto ahogada ni había huido. Había algo más oscuro, más perverso. Recordaba las miradas fugaces de Gregoria, la forma en que sus ojos, en la fonda parecían seguir los movimientos de Esperanza con una curiosidad que en ese momento le pareció inofensiva, pero que ahora, en su mente envenenada por el luto, cobraba una dimensión ominosa. Las viejas habladurías del pueblo, los susurros sobre brujería sobre nahuales y pactos oscuros que a veces se escuchaban en las tertulias del mercado o en los lavaderos del río, comenzaron a resonar con una nueva y escalofriante coherencia en su mente. La gente del pueblo, con su sabiduría popular, a veces comentaba sobre la extraña vitalidad o la palidez inusual de algunos que comían regularmente en la fonda de Gregoria, como si la comida les diera fuerza de más o les chupara el alma, decían las viejas. Nadie le daba importancia, eran solo cotilleos, pero para Octavio ahora eran piezas de un rompecabezas. Se convirtió en una sombra, un espectro silencioso en las calles de Pátzcuaro.
Abandonó la pesca, apenas probaba bocado y dedicó cada fibra de su ser a una única misión: observar. Su objetivo, la gordita Gregoria. Sabía que no podía acusar a una mujer tan influyente y respetada en el pueblo sin pruebas irrefutables. La gordita, con su fama y su temple, era temida y admirada a partes iguales. Su comida era un pilar de la comunidad, su carácter, una fortaleza inexpugnable. Octavio comenzó a seguir sus pasos, primero de lejos, luego más cerca, camuflado entre la multitud del asterisco mercado asterisco al amanecer o escondido entre las sombras de las callejuelas al anochecer. Notó sus patrones, sus rutinas, sus gestos. Gregoria solía salir de su asterisco fonda asterisco en las altas horas de la noche, siempre hacia una zona desolada a orillas del lago, cerca de donde el camino se perdía en los juncos y el follaje espeso. A veces regresaba con bultos que, a la distancia, parecían pesados y de formas extrañas. El olor de su cocina, normalmente una sinfonía de especias y carnes tradicionales, a veces se mezclaba con una dulzura extraña, casi nauseabunda, que Octavio no lograba identificar por completo, pero que le revolvía el estómago con una sensación de repulsión instintiva. Una noche, la curiosidad, el dolor y la desesperación de Octavio lo impulsaron a tomar una decisión arriesgada, una que lo llevaría al límite de lo soportable. Se deslizó sigilosamente hasta la parte trasera de la asterisco fonda asterisco de Gregoria, una zona que daba a un pequeño patio trasero lleno de cacharros y leña. La luna era apenas una astilla plateada en un cielo cubierto de nubes, apenas ofreciendo luz para la oscuridad. El viento traía consigo el ulular lastimero de un perro lejano y el susurro de las cañas del lago. La cocina, normalmente ruidosa, estaba en penumbra, solo una vela titilaba en el interior, proyectando sombras danzarinas en las paredes de adobe, haciendo que los objetos comunes parecieran formas monstruosas. Octavio se acercó sigilosamente a una ventana entreabierta, su corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho. Lo que vio a través de la rendija lo heló hasta la médula de los huesos, un frío más profundo que el del lago en invierno. Gregoria estaba de espaldas, frente a un robusto asterisco metate asterisco de piedra, moliendo algo con una furia metódica, sus brazos fornidos trabajando sin cesar. Al lado, sobre una mesa rústica de madera, un caldero de barro humeaba, liberando un vapor denso. El olor ahora era inconfundible, una mezcla abrumadora de carne cocida, grasa y algo más, algo que se anclaba en los rincones más primarios del miedo humano. No era cerdo, ni res, ni pollo, ni chivo. Era un aroma dulce, casi infantil, mezclado con la acidez del horror y la pestilencia de lo prohibido. Gregoria tarareaba una vieja canción purépecha mientras trabajaba, sus movimientos eran precisos y brutales, como los de un carnicero experto. En un momento, tomó con una cuchara de palo un trozo del contenido del caldero y lo llevó a su boca, saboreándolo con una expresión de oscura satisfacción, un éxtasis macabro que Octavio nunca olvidaría. Luego, con un trapo raído, limpió el asterisco metate asterisco y sus manos, arrojando los restos a una cubeta de madera. Octavio contuvo el aliento, el corazón a punto de estallar en su pecho, sus ojos fijos en la escena infernal. Cuando Gregoria finalmente se retiró a descansar, el chirrido de la cama vieja y el silencio que siguió resonaron como un trueno en la noche. Octavio esperó. El tiempo se estiró en una agonía silenciosa, cada minuto una eternidad. Cuando el silencio fue absoluto, se acercó a la cubeta de madera. Con manos temblorosas, rebuscó entre los restos, cubiertos por cáscaras de verdura, espinas de pescado y otros desechos orgánicos. Su mano se encontró con algo pequeño, liso, inconfundible. Un hueso, demasiado pequeño para un animal adulto, demasiado similar a los huesos de un niño. Y luego, entre la suciedad y los restos, un trozo de tela. Un retazo del asterisco, rebozo asterisco que Elvira había tejido para Esperanza, con un patrón único, con hilos de un color escarlata que solo ella usaba. El mundo de Octavio se derrumbó por segunda vez, más violentamente que la primera. No había duda. Gregoria, la gordita Gregoria, la afamada cocinera de Pátzcuaro, había estado sirviendo carne humana. La carne de su hija, de su pequeña Esperanza. En ese instante, el dolor inmenso dio paso a una furia fría y controlada, una determinación pétrea de venganza que se arraigó en lo más profundo de su ser. Octavio sabía que no podía recurrir a las autoridades. Don Romualdo lo desestimaría como un hombre enloquecido por el dolor, un pobre pescador cuya palabra no valía nada frente a la de la respetada Gregoria. Necesitaba una prueba que no pudiera ser ignorada, una que expusiera a Gregoria ante los ojos de todo el pueblo,
de tal manera que ni el asterisco jefe político asterisco más corrupto o indiferente pudiera callarla o protegerla. Su venganza sería un plato que se serviría frío, con la misma meticulosidad y depravación con la que Gregoria había servido los suyos. Durante las semanas siguientes, Octavio continuó su vigilancia sobre Gregoria con una paciencia inhumana. Aprendió sus rutas, sus contactos, los días en que visitaba a ciertos proveedores de Morelia o a ranchos apartados para ingredientes especiales. Descubrió que Gregoria no solo era una cocinera talentosa, sino una mujer con deudas de juego que la asfixiaban y un historial de secretos familiares sombríos, incluyendo la desaparición de un pariente lejano años atrás, un evento que en su momento nunca fue investigado a fondo por las autoridades. También notó con creciente horror que a veces los forasteros que visitaban Pátzcuaro y se quedaban en la asterisco fonda asterisco de Gregoria, curiosamente desaparecían sin dejar rastro alguno, o si regresaban a sus tierras de origen, lo hacían con una palidez y delgadez que preocupaban a sus allegados. Era como si Gregoria alimentara sus perversiones y sus deudas con los despojos de los olvidados, de aquellos que nadie buscaría. La carne de forasteros es mejor, no hacen preguntas, la escuchó murmurar una vez a media voz en la penumbra de su cocina. La oportunidad perfecta se presentó durante la fiesta de la Inmaculada Concepción, una de las celebraciones religiosas y sociales más grandes y concurridas de Pátzcuaro. La gordita Gregoria, en la cúspide de su fama, había sido contratada para preparar el banquete principal para el asterisco jefe político asterisco, don Romualdo, y sus invitados más distinguidos. Terratenientes, comerciantes acaudalados y dignatarios venidos de Morelia y otras ciudades. Sería un evento de gran pompa y circunstancia en la plaza principal, con mesas cubiertas de manteles blancos impolutos, orquesta en vivo y una abundancia de manjares. Octavio sabía que esa era su única y mejor oportunidad para la revancha. Su plan era audaz en su simplicidad, pero requería una precisión quirúrgica y nervios de acero. Un par de días antes del suntuoso banquete, Octavio, con la excusa de venderle una excepcional partida de pescado blanco recién salido del lago, se acercó a la asterisco fonda asterisco de Gregoria. La encontró atareada, con las ollas humeando y el aire denso de especias y preparativos frenéticos, con una rapidez que solo el odio más puro podía concederle, mientras Gregoria se distraía atendiendo a un sirviente que le preguntaba sobre el asterisco nixtamal asterisco. Octavio logró depositar un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en tela de lino en una de las ollas más grandes, donde se cocinaba un mole poblano que prometía ser la estrella del banquete. El paquete contenía, envueltos con esmero, el trozo del asterisco rebozo asterisco de esperanza y el pequeño hueso que había encontrado, para que las piezas no se disolvieran completamente con la cocción. Su deseo no era envenenar, sino exponer la verdad, una verdad tan horripilante que nadie podría ignorar. El día de la fiesta llegó, resplandeciente bajo un sol generoso. La plaza estaba abarrotada de gente, la música de los mariachis y los conjuntos tradicionales resonaba en el aire, y el aroma de la comida de Gregoria, que emanaba de su asterisco fonda asterisco, flotaba en el ambiente, atrayendo a todos. Don Romualdo, engalanado con su atuendo más fino y su bigote cuidadosamente peinado, se sentó a la mesa principal, flanqueado por importantes asterisco, hacendados asterisco y dignatarios. Gregoria, con una expresión de orgullo y triunfo, supervisaba personalmente el servicio de los platos. Los platos de mole poblano, con su color oscuro y su rica textura, fueron distribuidos entre los comensales. El banquete comenzó entre risas, brindis con asterisco, charanda asterisco y conversaciones animadas. Octavio, mezclado entre la gente humilde que observaba desde la distancia, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, veía cómo la gente comía con avidez, ajena al horror latente. Entonces sucedió, un grito ahogado. No fue un grito de dolor, sino de asco y de incredulidad. Uno de los asterisco hacendados asterisco más prominentes, don Ricardo de las Casas, un hombre de carácter irascible y voz atronadora, había llevado una cucharada de mole a su boca y de repente sintió algo duro y extraño entre sus dientes. Lo escupió de inmediato en su servilleta de lino. Era el pequeño paquete. Don Ricardo, frunciendo el ceño con una mezcla de indignación y repugnancia, lo desenrolló con dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados de un horror que se extendió rápidamente a los demás. Dentro, envueltos cuidadosamente, estaban el pequeño trozo de asterisco rebozo asterisco de lana y el hueso.
Un silencio gélido, pesado como una losa de mármol, se apoderó de la mesa principal. Las risas se extinguieron. Los demás comensales dejaron de masticar, sus miradas fijas en las manos temblorosas de don Ricardo. Este, pálido como la cera, se puso de pie, sosteniendo las pruebas en alto para que todos las vieran. Gregoria, por los 1000 demonios. ¿Qué abominación es esta que nos has servido? Su voz retumbó por toda la plaza, ahogando la música y el murmullo de la multitud. Gregoria se acercó tambaleándose, su rostro antes orgulloso ahora teñido de un terror mortal que le contrajo las facciones. Vio el hueso, el asterisco rebozo asterisco. Sus ojos, por un instante fugaz, se cruzaron con los de Octavio al otro lado de la plaza. En esa mirada, Octavio vio el reconocimiento de su acto, el terror más puro y una chispa de una locura ancestral, resignada y perversa. El asterisco jefe político asterisco, don Romualdo, inicialmente intentó restarle importancia al incidente, murmurando algo sobre errores en la cocina o una broma de mal gusto. Pero don Ricardo era demasiado influyente, y el espectáculo del hueso y el asterisco, rebozo asterisco en la servilleta de un hombre respetado, era demasiado grotesco para ser ignorado. El revuelo ya era imparable. Un asterisco guardia rural asterisco, presionado por la indignación de los dignatarios, recogió las pruebas y otro, bajo la atenta mirada de la multitud, revisó el caldero del mole. Y allí en el fondo, entre los restos del guiso, encontraron otros pequeños huesos y más fibras textiles, que evidentemente no pertenecían a ningún animal de granja. El olor, antes apetitoso, se transformó en un hedor a podredumbre y blasfemia en la mente colectiva, que de repente entendió el horror. La verdad se desveló con una brutalidad inaudita, desgarrando el velo de normalidad que cubría Pátzcuaro. Las asterisco guardias rurales asterisco arrestaron a Gregoria en el acto, mientras la multitud, antes gozosa y festiva, ahora era una turba furiosa, gritando bruja, asesina, caníbal. Algunos intentaron lincharla allí mismo, pero fue arrastrada a la cárcel del pueblo, en medio de una lluvia de insultos y piedras. Durante el interrogatorio, bajo la presión implacable de la evidencia y el peso de su propia conciencia corroída, Gregoria se derrumbó. Confesó sus crímenes, no solo la de Esperanza, sino de otros niños desamparados y forasteros que habían desaparecido en Pátzcuaro a lo largo de los años. Su locura, una mezcla de pobreza extrema, resentimiento social, un deseo de poder retorcido y una perversión alimentada por el aislamiento y la impunidad, la había llevado a creer que los ingredientes especiales de su cocina la hacían invencible. Su secreto, su poder sobre la vida y la muerte. La gente nunca supo lo que comía, murmuró con una sonrisa torcida, casi satisfecha en su abyección, y aún así me alababan, me pedían más de mi sazón única. Las consecuencias de la revelación fueron devastadoras para Pátzcuaro. La asterisco fonda asterisco de Gregoria fue incendiada por la turba esa misma noche, sus restos humeantes sirviendo como un macabro monumento a la depravación. El pueblo, antes conocido por su belleza y tranquilidad, se vio manchado para siempre por un horror sin nombre. La historia de la siniestra cocinera que servía carne humana en el lago sagrado se extendió como un incendio forestal, distorsionada y magnificada por el miedo y la indignación, convirtiéndose en una leyenda oscura. El lago, sagrado para los purépechas, ahora cargaba con el peso de la profanación, sus aguas reflejando la vergüenza y el trauma colectivo. Don Romualdo, el asterisco jefe político asterisco, fue destituido por su negligencia, humillado públicamente, su carrera política arruinada para siempre. Octavio había logrado su venganza. Gregoria, enclaustrada en la oscuridad fétida de su celda, se sumió en una locura silenciosa, alimentada por los remordimientos que le quedaban y las visiones incesantes de sus víctimas. Pasó sus últimos años balbuceando recetas macabras, muriendo sola y olvidada en un manicomio, su nombre maldito para siempre en la memoria de Michoacán. Pero para Octavio la victoria era amarga y vacía. La exposición pública de Gregoria no le devolvió a Esperanza ni a Elvira. Solo le dejó un vacío más profundo, un alma marcada por el horror y la venganza. Se alejó del pueblo, incapaz de mirar el lago sin sentir el eco de los gritos silenciosos de su hija, incapaz de olvidar el sabor de la traición y la maldad. Su vida, antes tan simple y plena, se había convertido en un perpetuo crepúsculo de sombras y recuerdos amargos. Se fue llevándose consigo el trauma indeleble de lo que había visto y lo que había hecho, el conocimiento de que la oscuridad más profunda no acecha solo en las leyendas o en los rincones olvidados, sino en el corazón humano,
capaz de las depravaciones más inimaginables. La historia de la cocinera siniestra se susurró durante generaciones en Pátzcuaro, un cuento de advertencia que nunca debió salir a la luz, pero que la crueldad humana, en su infinita bajeza, se encargó de escribir con sangre y lágrimas a orillas del lago sagrado de Pátzcuaro, en aquel remoto 1877.